Mi nombre es Vex Torion, y era técnico de transmisión planetaria en Keith Prime cuando los ángeles de la muerte descendieron sobre nuestro mundo. Antes de contar lo que sucedió, necesito que entiendas algo. Cuando los Astartes llegan a tu planeta, no lo hacen como salvadores ni como protectores. Llegan como instrumentos de la voluntad del emperador. Y su voluntad es absoluta, inflexible y completamente ajena a lo que nosotros llamaríamos misericordia. La estación de retransmisión Vox en la que trabajaba se alzaba en un altiplano, a 17 kilómetros al noreste de la colmena principal de Keith. Era una instalación pequeña, 6 empleados fijos y un equipo rotatorio de sirvientes de mantenimiento. Nuestro trabajo era sencillo: recibir transmisiones astropáticas desde los límites del sistema, amplificarlas y difundirlas por toda la superficie del planeta. Comunicaciones, coordinación, el torrente vital de la civilización imperial, circulando a través de cobre y conductos de ceramita. Durante 23 años trabajé en la estación TER 7, 2 décadas largas de vigilar frecuencias, ajustar ganancias de señal, reemplazar unidades Vox quemadas y redactar informes que nadie leería jamás. Era un trabajo honesto, necesario. El tipo de labor que mantiene en funcionamiento al imperio, pieza a pieza, engranaje a engranaje. La primera señal de problemas llegó un martes por la mañana, hora local. Me encontraba solo en la sala de control principal, realizando diagnósticos en la antena de transmisión de largo alcance, cuando el canal de prioridad de emergencia cobró vida. La voz que emergió de los altavoces era mecánica, procesada con múltiples capas de cifrado y filtros estáticos, pero la autoridad que transmitía era inconfundible. Todas las instalaciones civiles de transmisión, prioridad absoluta. Protocolo carmesí, grupo de batalla de la Armada Imperial entrando en el sistema. Preparad un apagón total de comunicaciones. Duración, desconocida. Cumplimiento obligatorio. Eso fue todo. Ninguna explicación. Ningún contexto, ninguna promesa de que todo estaría bien, de que la Armada había llegado para protegernos, de que los ciudadanos leales no tenían nada que temer. Solo una orden, fría y absoluta. Seguí el protocolo al pie de la letra. Desconecté todas las transmisiones activas. Activé la baliza de emergencia que señalaba nuestra obediencia a las naves imperiales en órbita. Bloqueé la matriz de transmisión y aseguré todo material clasificado en la bóveda bajo la estación. Era el procedimiento estándar en operaciones militares, aunque nunca lo había tenido que aplicar en la práctica. Después, esperé. 3 horas más tarde, el cielo sobre Keith Prime cambió. Desde el borde del sistema emergieron naves, visibles incluso desde la superficie al reflejar la luz de nuestra estrella. No eran las siluetas afiladas y depredadoras de la Armada, como yo esperaba, sino algo distinto, más grandes, más pesadas, más brutales en su diseño. Barcazas de batalla Astartes. Las reconocí por los vídeos de propaganda y los manuales de formación que todo ciudadano imperial debía estudiar. Los ángeles del emperador, los marines espaciales, habían llegado a nuestro mundo. Mi primera reacción, lo confieso, no fue alivio ni gratitud, fue miedo. Porque cuando los Astartes bajan a tu planeta, significa que algo ha ido terriblemente mal. No se despliegan por infracciones menores ni para inspecciones rutinarias. Son desatados solo cuando sistemas enteros están en juego, cuando la autoridad del imperio se tambalea, cuando todas las fuerzas menores han fracasado y solo queda recurrir a la medida más extrema. ¿Qué había pasado en Keith Prime? ¿Qué habíamos hecho para atraer la atención de los mejores guerreros del emperador? Activé la matriz de monitorización pasiva de la estación y empecé a rastrear las frecuencias locales, buscando alguna pista de lo que estaba ocurriendo. Los canales civiles eran puro caos. Informes de bombardeos orbitales en los continentes secundarios, detenciones masivas en las colmenas, distritos enteros que se apagaban de golpe, sus redes Vox en silencio absoluto. Pero fueron las frecuencias militares las que me helaron la sangre. Fragmentos de transmisiones cifradas, casi incomprensibles, aunque la emoción detrás de ellas era evidente. Pánico, desesperación, el miedo de soldados entrenados que comprendían que se enfrentaban a algo más allá de su entendimiento o capacidad de combatir.
Sector 7 comprometido. Repito, Sector 7 perdido. Solicitamos extracción inmediata. Posición invadida. Emperador, presérvanos. Están en los muros. Todas las unidades, replegaos al perímetro secundario. Repito, no intentéis entablar combate directo con el enemigo. ¿Enemigo? ¿Qué enemigo? Keith Prime había sido siempre un mundo leal al Imperio. Durante más de 6000 años pagamos nuestros diezmos puntualmente. Mantuvimos pura nuestra fe y absoluta nuestra obediencia. ¿Quién se atrevería a desafiar aquí, en el corazón de un sistema tan firme, la autoridad imperial? La respuesta llegó al atardecer, con la caída de las primeras cápsulas de desembarco. Bajaron como meteoros, envueltas en fuego, y plasma sobrecalentado al atravesar la atmósfera. Cientos de ellas, repartidas por la superficie del planeta en un patrón demasiado preciso para ser aleatorio. Cada cápsula era del tamaño de un edificio pequeño, blindada y reforzada para sobrevivir al impacto con fuerza suficiente como para arrasar manzanas enteras. Desde mi puesto en la estación de retransmisión, las vi cruzar el cielo oscurecido. Eran bellas, de una manera terrible, instrumentos perfectos de guerra, diseñados para un solo propósito y ejecutados con precisión impecable. Pero no había consuelo en aquella belleza, ninguna seguridad en aquella perfección, porque yo sabía lo que viajaba dentro de esas cápsulas. Los ángeles de la muerte habían llegado a Keith Prime, y nada volvería a ser igual. La noche cayó, y con ella los sonidos de la guerra. Explosiones distantes retumbaban en el altiplano. Sus destellos eran flores naranjas que brotaban fugazmente en el horizonte. Las redes de comunicación civil cayeron una tras otra, silenciadas por la acción del enemigo o por decreto imperial. Incluso las frecuencias militares se apagaron. Su bullicio sustituido por un silencio ominoso, el eco de batallas concluidas y posiciones aseguradas. Yo permanecí en mi puesto, obedeciendo las últimas órdenes recibidas, mantener el apagón de comunicaciones, vigilar en espera de nuevas instrucciones, aguardar aclaración de la autoridad correspondiente. Pero no llegaron más órdenes. No hubo aclaraciones. Pasaron las horas en un silencio tenso, roto solo por el lejano rugido de la guerra y el chisporroteo ocasional de los canales muertos. Fue en lo más profundo de la noche, cuando hasta los combates parecían haberse desvanecido, cuando lo escuché. Pasos. Pesados, medidos, con propósito. El sonido de botas acorazadas resonando en los suelos metálicos, viniendo de algún punto bajo la estación. Los túneles de mantenimiento quizá, o las bahías de equipos en los niveles inferiores. Alguien estaba dentro, moviéndose con la seguridad de quien tiene derecho a estar allí. Pero yo sabía que eso era imposible. Los sistemas de seguridad habrían avisado de cualquier intrusión. Los códigos de acceso se cambiaban semanalmente y solo los conocía el personal autorizado. Nadie podía atravesar una instalación estratégica de comunicaciones imperiales sin disparar docenas de alarmas. Nadie, salvo alguien para quien puertas cerradas y sistemas de seguridad fueran meros inconvenientes triviales. Alguien con la autoridad de ir donde quisiera, hacer lo que quisiera y tomar cualquier acción que considerara necesaria en servicio del emperador. Los pasos se acercaban, subiendo por la escalera principal, cada vez más próximos a la sala de control. Yo estaba congelado en mi consola, súbitamente consciente de lo pequeño y frágil que era, de lo absolutamente insignificante frente al poder y propósito del Imperio. La puerta de la sala era de ceramita reforzada, diseñada para resistir desde explosiones hasta fugas de radiación. Habría requerido horas y un equipo especializado para forzarla. Y aún así se abrió con un suspiro suave, como si alguien hubiera pulsado un simple botón de liberación. Y allí estaba él. Se quedó en el umbral solo un instante, pero en ese instante comprendí lo que significaba contemplar a un dios. Los marines espaciales no son humanos. No ya. Lo que alguna vez fueron, el legado genético que pudieran compartir con nosotros, había sido transformado por su creación en algo completamente distinto. Algo más grande, más fuerte, más perfecto y más terrible. El guerrero que entró en mi sala de control medía casi 3 metros de altura. Su enorme figura encerrada en una armadura de energía que zumbaba con una potencia apenas contenida.
Y aquella armadura no era solo una máquina de guerra, era una obra de arte. Cada placa y articulación estaba forjada con una precisión que hablaba de milenios de avance tecnológico, pero no era solo estética, también era práctica, funcional, diseñada para la guerra en su forma más pura y absoluta. Los colores eran azul profundo y blanco hueso, marcados con heráldica que reconocí de los vídeos de instrucción. Ultramarines, los mejores del emperador, el ejemplo de lo que los astartes podían ser cuando cumplían su propósito. Si había algún ángel del emperador al que se pudiera confiar que mostrase contención, que pensara en el bienestar de los ciudadanos imperiales, eran ellos. Aquella idea debería haberme dado consuelo. No lo hizo. El casco del marín espacial era una obra maestra de intimidación, con lentes que brillaban con una fría luz electrónica que parecía atravesar la carne y el hueso, examinando directamente el alma. Cuando giró la cabeza para mirarme, sentí como si algo dentro de mi pecho se cerrara con fuerza, como si mi corazón hubiera olvidado cómo latir. «Vexean», dijo, y su voz sonaba como un trueno lejano filtrado a través de un amplificador Vox. Cada palabra estaba perfectamente pronunciada, sin rastro de emoción, cargada con el peso de la autoridad absoluta. Técnico de transmisión planetaria. Clasificación 7, Delta Prime. Edad: 47. Años estándar terranos. Expediente limpio. Índice de lealtad. Aceptable. Me conocía. No solo mi nombre, sino toda mi historia, mi clasificación, mi expediente de servicio. Detalles que deberían estar enterrados en archivos burocráticos en los centros administrativos de la ciudad colmena. El peso de esa revelación cayó sobre mí como una mortaja. «Mi señor», alcancé a decir, con la voz reducida a un susurro, repitiendo las fórmulas de respeto inculcadas a todo ciudadano imperial desde el nacimiento. Mostrar respeto, mostrar deferencia, mostrar obediencia absoluta a quienes servían al emperador más directamente de lo que yo jamás podría. El marín espacial entró por completo en la sala de control, y de repente fui consciente de lo pequeña que era. Su mera presencia lo llenaba todo, haciendo que los paneles de monitores y los equipos de comunicación parecieran juguetes en comparación. Las planchas del suelo crujieron bajo su peso, y escuché el sutil zumbido de los servomotores que mantenían su equilibrio. «Has mantenido la seguridad operativa durante la acción militar actual», continuó, sin apartar la mirada de mí. «Este cumplimiento queda registrado y es apreciado. Apreciado. Como si mi obediencia a una orden directa fuese opcional. Algo por lo que se podía dar las gracias, sino lo que era. Una exigencia absoluta». El contraste entre sus palabras y mi realidad me resultaba casi surrealista. «Gracias, mi señor», respondí. Porque ¿qué otra cosa podía decir? ¿Qué se le puede contestar a una leyenda viviente? A un guerrero que seguramente había combatido en batallas que decidieron el destino de sistemas enteros cuando reconoce tu existencia. Se dirigió a una de las estaciones de monitorización y comenzó a manipular los controles con una delicadeza sorprendente. Sus movimientos eran precisos, económicos, como si conociera aquel equipo mejor que yo, pese a que había trabajado con él más de 2 décadas. «El enemigo ha sido neutralizado», dijo, con su atención fija en las pantallas que mostraban el tráfico orbital y el estado de las redes de comunicación. La resistencia fue más extensa de lo que la inteligencia inicial había indicado, pero dentro de parámetros aceptables para su contención y eliminación. Enemigo. Esa palabra de nuevo, en mi mundo, en mi sistema, entre gente que podría haber conocido, con la que podría haber trabajado, con quienes había compartido comidas en los comedores de la colmena. «¿Qué enemigo, mi señor?». La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerme, fruto de 23 años de pura curiosidad profesional por la información que pasaba por mi estación. En el mismo instante en que hablé, comprendí lo presuntuosa que sonaba, lo lejos que estaba de mi posición atreverme a cuestionar las acciones de los ángeles del emperador. El marín se volvió hacia mí. Esta vez sentí el peso de su atención como algo físico, presionando sobre mis hombros. Guardó silencio durante varios segundos que me parecieron eternos, y llegué a pensar que acababa de cometer el último error de mi vida. «Culto Genestealer», dijo al fin. «Híbridos de 4ª generación. Aproximadamente un 60 de la población planetaria.
La infiltración comenzó hace 3 siglos. El reciente incremento en los patrones de reproducción y coordinación indicaba una insurrección a escala planetaria inminente. Las palabras me golpearon como un mazazo. 60%. 3 siglos. Genestealers. La pesadilla que acechaba los sueños de todo ciudadano imperial leal. Parásitos alienígenas capaces de infectar a seres humanos, alterar su genética y transformarlos en algo que parecía humano, pero que servía a amos alienígenas con devoción absoluta. Los infiltradores perfectos, los corruptores definitivos, extendiendo su influencia a través de familias y comunidades hasta que mundos enteros caían sin darse cuenta. Y habían estado aquí, en Keith Prime, durante 300 años. Suficiente para contaminar generaciones, para infiltrarse en cada nivel de la sociedad, cada institución, cada familia. Un 60% de la población. Mis vecinos. Mis colegas, la gente a la que compraba víveres, los mecánicos que reparaban mi vehículo, los administradores que procesaban mis informes de trabajo. 3 de cada 5 personas que había conocido en este mundo estaban infectadas, convertidas en algo que solo aparentaba ser humano. Y yo nunca lo supe, nunca sospeché nada, nunca vi una señal. ¿Cómo? Pregunté, y esta vez no me importó sonar insolente. ¿Cómo pudieron ocultarse tan bien? ¿Cómo infiltrarse tan profundamente sin que nadie lo notara? El marín pausó en su inspección del equipo y giró su casco hacia mí con precisión mecánica. Otra vez esa sensación de estar siendo evaluado, medido contra un estándar incomprensible para mí. No se ocultaban, dijo. Las señales estaban ahí. Cambios sutiles en los patrones de comportamiento, ligeras alteraciones en los marcadores bioquímicos, tasas de natalidad anómalas en ciertos núcleos de población. Los datos fueron recogidos, analizados y reportados por los canales adecuados. La amenaza fue identificada y clasificada para su eliminación. Identificada y clasificada. Como si la corrupción de toda una población fuese un trámite administrativo más. El tono frío y casual con el que lo dijo resultaba más escalofriante que cualquier explosión de odio. Pero no lo sabíamos, dije, con la voz temblorosa. Me refiero a la población. No se nos advirtió. No se nos dijo que estuviéramos atentos, que reportáramos comportamientos sospechosos, que tomáramos precauciones. Correcto, respondió el marín. Hacer pública la infiltración Genestealer habría acelerado su calendario y forzado una acción prematura. El culto se habría ocultado, dificultando su identificación y eliminación. En lugar de eso, se permitió que operaran abiertamente mientras se recopilaba inteligencia exhaustiva sobre su estructura de liderazgo, instalaciones de cría y redes de comunicación. Se les permitió operar abiertamente. La comprensión de lo que aquello significaba me heló la sangre, y mis manos comenzaron a temblar aferradas al borde de la consola. Habíamos sido carnada. Toda la población leal de Keith Prime, todos los ciudadanos no infectados, habíamos sido usados como cebo para atraer al culto Genestealer a superficie. El imperio había sabido de la infestación durante... ¿cuánto? La había observado crecer y extenderse, corrompiendo a más y más de la población, mientras recopilaban datos y se preparaban para este momento. ¿Cuántos habían muerto por no haber sido advertidos? ¿Cuántos habían sido infectados que podrían haberse salvado? ¿Cuántas familias se habían destruido mientras las agencias imperiales observaban en silencio y tomaban notas? La población no infectada, murmuré, apenas audible. ¿Qué les pasará a ellos? La atención del marín había vuelto al equipo. Sus dedos blindados ajustaban configuraciones y verificaban lecturas con metódica precisión. Por un instante pensé que no había oído mi pregunta, o que la había ignorado por considerarla irrelevante para su misión. Los protocolos de cuarentena están en vigor, dijo sin levantar la vista de su trabajo. Todos los centros de población supervivientes han sido sellados a la espera de completar los procedimientos de cribado genético. Los individuos confirmados como libres de corrupción serán trasladados a instalaciones apropiadas para su procesamiento y reasignación. Procesamiento y reasignación. Más jerga administrativa para describir lo que, en realidad, estaba ocurriendo con la vida de millones de personas. Hogares abandonados,
familias separadas, comunidades enteras arrancadas de raíz y esparcidas por la galaxia por el simple infortunio de haber nacido en un mundo donde los parásitos alienígenas habían echado raíces. Y eso en el mejor de los casos, si las pruebas de cribado funcionaban de verdad, si podían demostrar su pureza genética a satisfacción de quienes realizaban los test, si lograban sobrevivir a las condiciones de cuarentena y a la escasez inevitable de recursos y espacio que suponía confinar de golpe a millones de seres humanos. Pensé en mi apartamento de la Colmena, en mi pequeña colección de libros y grabaciones musicales, en las fotos de mis padres, muertos hacía ya 15 años, que guardaba en la estantería sobre la cama, en el pequeño huerto que mantenía en la azotea, donde cultivaba verduras y flores desafiando el aire reciclado y la luz artificial de la ciudad. Todo eso se había perdido. Incluso si sobrevivía a lo que viniera después, incluso si pasaba las pruebas que me aguardaban, jamás volvería a ver mi hogar. Nunca volvería a sentarme en mi sillón favorito, ni a cuidar mi huerto, ni a caminar por las calles familiares en las que había vivido toda mi vida adulta. El marín espacial terminó lo que estaba haciendo con el equipo y se giró hacia mí. Las lentes de su casco se clavaron en mi rostro con una precisión mecánica, y de nuevo sentí que estaba siendo pesado y medido por algo que escapaba a todo entendimiento humano. «Permanecerás en tu puesto», dijo. «Las redes de comunicación se restaurarán por fases a medida que cada sector sea despejado y asegurado. Tu ayuda será necesaria para coordinar transmisiones entre los activos orbitales y los equipos de eliminación en tierra». Equipos de eliminación. Un término limpio, clínico, para lo que realmente estaba sucediendo allá fuera en la oscuridad. Escuadras de marines espaciales y personal de apoyo recorriendo las ciudades, pueblos y asentamientos de Keith Prime, identificando a los infectados y ocupándose de ellos de la manera más definitiva posible. «Sí, mi señor», respondí, porque ¿qué otra cosa podía decir? Rechazar, abandonar mi puesto, salir corriendo y gritando como un loco en mitad de la noche. El marín espacial podía matarme sin esfuerzo, aplastar mi cráneo con una sola mano apenas siendo consciente del acto. Pero más allá de eso, ¿a dónde podría huir? ¿Qué refugio podría encontrar en un mundo donde el 60% de la población se había revelado como monstruos corrompidos y el otro 40% estaba siendo procesado en campos de cuarentena como si fueran ganado? «Una cosa más», dijo el marín, y hubo algo en su tono que me obligó a levantar la vista de mis manos y enfrentar directamente aquellas lentes incandescentes por primera vez desde que había entrado en la sala. «No hablarás de esta conversación con nadie», continuó, «ni con otro personal imperial, ni con los equipos de eliminación, ni con el personal de procesamiento cuando seas transferido a cuarentena. Los detalles de las operaciones en curso están clasificados a niveles muy superiores a tu acreditación». «Entiendo, mi señor». «¿De veras?», preguntó. Y ahora había algo distinto en su voz. No ira exactamente, pero sí una intensidad fría que me erizó la piel. «¿Entiendes realmente lo que has presenciado aquí? ¿Lo que has aprendido?». Pensé en la pregunta. Pensé de verdad. Y comprendí que sí, que entendía más de lo que hubiera querido, más de lo que era cómodo o seguro admitir. Comprendía que el Imperio había sabido de la infestación Genesteller en mi mundo durante décadas, quizás siglos, y no había hecho nada para advertir a la población ni frenar su expansión. Comprendía que millones de inocentes habían sido sacrificados como parte de un cálculo estratégico mayor, sus vidas consideradas pérdidas aceptables en servicio de recopilar inteligencia y preparar la eliminación total de la amenaza. Comprendía que el marín espacial que estaba ante mí probablemente había participado en operaciones similares decenas o cientos de veces, que la frialdad clínica con la que hablaba de la destrucción de poblaciones enteras nacía de la experiencia con ese tipo de decisiones. Y comprendía que, desde la perspectiva del Imperio, de los ángeles del Emperador, de cualquiera que operase en el nivel de la estrategia galáctica y la supervivencia de la especie, esta era la decisión correcta. La única decisión, la necesaria. Porque los Genestealers no eran simplemente un enemigo que derrotar, eran una corrupción que debía purgarse, una infección que se propagaba por contacto, por proximidad, y que contaminaba a todo ser humano expuesto. Sin control, habrían consumido no solo Keith Prime, sino los sistemas vecinos, sectores enteros, potencialmente vastas extensiones del espacio imperial.
Mejor sacrificar un mundo y a toda su población que arriesgarse a perder un centenar. Mejor usar a los no infectados como carnada que dejar escapar a los contaminados para propagar su corrupción en otro lugar. Mejor destruirlo todo antes que permitir siquiera la mínima posibilidad de que la mancha sobreviviera. Era lógico, estratégico, incluso en su retorcida forma, compasivo, porque evitaba un sufrimiento mucho mayor en el futuro. Y al mismo tiempo, era lo más horrible que jamás había contemplado. Sí, mi señor, dije, lo entiendo. El marine espacial me observó unos segundos más, sus lentes brillantes buscando en mi rostro cualquier signo de duda, rebeldía o incomprensión sobre las implicaciones de lo que acababa de aprender. Fuera lo que vio, pareció bastarle, porque asintió apenas con un movimiento de su enorme casco blindado. Bien, dijo, reanuda las operaciones normales. La restauración de las redes de comunicación comenzará en 6 horas. Recibirás instrucciones detalladas a través de canales seguros. Se giró para marcharse, moviéndose con la misma precisión medida que había marcado su llegada. Pero al alcanzar el umbral de la puerta se detuvo, mirando por encima del hombro y se asombró. Donde yo permanecía clavado a mi consola. Vex Torion, dijo. Y de nuevo, mi nombre sonó extraño saliendo de aquella voz inhumana, procesada por amplificadores y filtros hasta que apenas parecía un habla humana. Sí, mi señor. Has servido bien al emperador hoy. Tu lealtad y competencia han quedado registradas. Esas cualidades serán tenidas en cuenta durante tu procesamiento y reasignación. Y se fue, dejándome solo con el persistente olor a aceite de máquina y ozono. Y algo más que no supe identificar. Algo que podía ser muerte. O quizá el olor peculiar que se adhería a los guerreros que habían pasado su vida repartiéndola en nombre del emperador. Permanecí largo rato en la sala de control, contemplando los bancos de equipos silenciosos e intentando procesar lo ocurrido. El marine espacial me había hablado como si fuera una persona, como si mi servicio importase, como si mi lealtad y mi competencia fuesen virtudes dignas de reconocimiento y recompensa. Pero también había dejado claro que yo era completamente impotente, absolutamente a merced de fuerzas tan lejanas y vastas que bien podía considerarme un insecto atrapado en un huracán. Mi mundo había desaparecido. Mi vida, tal y como la conocía, había terminado. Todos, los que alguna vez me importaron, estaban muertos, presos o esparcidos por los confines de la galaxia, y aquello se consideraba una operación exitosa, una victoria para el emperador y sus siervos. Pensé en cómo el marine había descrito a la población infectada, un 60 como si no fuesen personas que habían vivido, trabajado, amado y criado familias, sino simples estadísticas en un informe. Pérdidas aceptables en un cálculo estratégico a escalas de tiempo y espacio que apenas podía imaginar. Pero luego pensé en lo que realmente eran los Genestealers, en lo que le hacían a la gente que infectaban. Recordaba los vídeos de entrenamiento, las advertencias grabadas en la mente de todo ciudadano imperial desde la infancia, la forma en que la corrupción alienígena retorcía la genética humana, convirtiendo a padres cariñosos en criaturas capaces de sacrificar a sus propios hijos al servicio de amos inhumanos. Cómo civilizaciones enteras podían pudrirse desde dentro, hasta que no quedaba más que una cáscara vacía con el rostro de la humanidad. Un 60%. Más de la mitad de la gente de mi mundo había sido transformada en algo que ya no era reconociblemente humano. Ya no eran capaces de lealtad al emperador, ni de amor por sus familias, ni de ninguna de esas cosas que hacen que la vida valga la pena. Se habían convertido en armas de una guerra alienígena contra todo lo que yo consideraba sagrado. ¿Importaba acaso que ellos no hubieran elegido ese destino? Que quizá ni siquiera supieran lo que les ocurría mientras las modificaciones genéticas se apoderaban de ellos, reescribiendo su naturaleza más fundamental. Que algunos probablemente habrían luchado contra el cambio, intentando mantener su humanidad, aunque se les escapara pedazo a pedazo. Desde la perspectiva de la supervivencia galáctica, de la preservación de la especie, de la lealtad al emperador por encima de cualquier otra consideración. No importaba. No podía permitirse que importara. Porque la alternativa era la corrupción lenta y la eventual destrucción de todo lo que el imperio representaba. El marine espacial tenía razón. Era la única elección. La elección necesaria. Pero sentado en aquella sala de control silenciosa,
Rodeado por las herramientas de mi oficio y los restos de mi vida anterior, no podía evitar desear no haber descubierto nunca esta verdad, que hubiese seguido siendo un civil cualquiera, ocupado en su rutina diaria, ignorante de la inmensa maquinaria de guerra, política y supervivencia de especie que se movía por encima, alrededor y a través de la vida de la gente común. Porque ahora sabía lo que costaba mantener al imperio funcionando, qué sacrificios se consideraban aceptables en nombre del bien mayor, qué precio pagaban personas que jamás sabrían que estaban pagándolo. Y también sabía que al día siguiente volvería a levantarme, regresar a mi puesto y ayudar a coordinar las comunicaciones que harían posibles operaciones similares en otros mundos, en otros sistemas. Allí donde los enemigos de la humanidad hubieran echado raíces y debieran ser arrancados de cuajo. Porque ese era mi deber, mi servicio al emperador, mi pequeña contribución a la vasta máquina que mantenía viva a la humanidad en una galaxia que no deseaba otra cosa que devorarnos. El marín me había llamado leal, había dicho que mi competencia había sido observada y sería tenida en cuenta favorablemente. Me había tratado durante unos breves minutos como si mi existencia importara a alguien más que a mí mismo. Debería haber sido un honor. El reconocimiento de uno de los ángeles del emperador era algo con lo que la mayoría de ciudadanos imperiales solo podían soñar. La validación de que sus vidas tenían un propósito más allá de la mera continuidad biológica. En cambio, para mí fue una maldición, una carga que llevaría el resto de mi vida, sabiendo lo que sabía, viendo la galaxia como realmente era, y no como siempre había creído que era. Pero la llevaría, porque la alternativa sería rechazar todo lo que me habían enseñado sobre el deber, la lealtad y el servicio. Ser algo menos que humano, incluso si la corrupción era filosófica y no genética. El equipo de comunicaciones zumbaba a mi alrededor, lleno de vida electrónica, esperando la señal para reanudar las operaciones normales. En 6 horas, las redes volverían a estar activas y yo regresaría a mi trabajo. Recibir transmisiones, amplificar señales, redirigir comunicaciones por la superficie del planeta, ayudar a los servidores del emperador a hacer lo que debía hacerse, sin importar el coste en vidas humanas o en inocencia. Porque eso significaba ser humano en el 41º milenio. Servir, obedecer, aceptar cualquier sacrificio exigido en nombre de la supervivencia de la especie. Y jamás olvidar que había cosas en la galaxia tan terribles que cualquier precio valía la pena con tal de mantenerlas a raya. Incluso el precio de tu propio mundo, de tu propia gente, de tu propia alma. Las horas pasaron lentamente tras la partida del marín espacial. Permanecí en mi puesto, vigilando las frecuencias silenciosas y esperando la señal prometida para reanudar las operaciones. La sala de control se sentía distinta ahora, más pequeña, como si la presencia de algo tan lejos de la experiencia humana hubiese alterado para siempre sus dimensiones. Afuera, los sonidos de la guerra se habían reducido a lejanos retumbos ocasionales, como truenos de una tormenta que se alejaba hacia el horizonte. Pero sabía que aquel silencio era engañoso. Los marines espaciales y sus equipos de eliminación seguían ahí fuera, avanzando por las ciudades y asentamientos de Keith Prime, con una precisión metódica, identificando y tratando a la población infectada por los Senestealers. Intenté no pensar en lo que ese trato significaba en realidad. Intenté no ponerles rostro a las personas que conocía, preguntándome cuáles de ellas habrían llevado la semilla alienígena sin que yo lo supiera. Cuáles eran ahora clasificadas como enemigos de la humanidad, a eliminar sin vacilación ni piedad. Pero los pensamientos llegaban de todos modos, no invitados, no deseados. La señora Hawk, la tendera que regentaba la pequeña tienda de comestibles cerca de mi apartamento, siempre había sido amable conmigo, recordando mis preferencias y apartándome lo mejor cuando recibía género de calidad. Había algo inhumano tras su sonrisa, alguna señal sutil de corrupción genética que yo había sido demasiado ciego, demasiado ingenuo para reconocer. Yorick, el joven técnico de mantenimiento que trabajó en la estación repetidora durante 3 años antes de trasladarse a un puesto en la ciudad colmena. Era aplicado y entusiasta, siempre dispuesto a aprender y a asumir tareas adicionales. ¿Había sido auténtico aquel entusiasmo? ¿O la motivación artificial de una criatura engendrada para servir a amos alienígenas?
Las posibilidades se multiplicaban en mi mente como un cáncer, extendiéndose por cada recuerdo y relación hasta que empecé a cuestionarlo todo. ¿Cuántas conversaciones habían estado manchadas por la influencia alienígena? ¿Cuántos actos de bondad habían sido manipulaciones calculadas para avanzar una agenda inhumana? La paranoia era corrosiva, devorando los cimientos de confianza y comunidad que hacían posible la vida civilizada. Pero también comprendí, era exactamente lo que los Genestallers querían: miedo, sospecha y aislamiento, rompiendo los lazos entre los seres humanos hasta que cada individuo quedase solo y vulnerable a una corrupción aún más profunda. El hecho de reconocer este patrón no hacía más fácil resistirlo. Saber que existe una trampa no significa poder evitarla, especialmente cuando la trampa está construida dentro de la propia estructura de tus pensamientos y recuerdos. Un suave aviso en la consola de comunicaciones interrumpió mi ensimismamiento. La primera transmisión prioritaria en casi 12 horas, con los códigos de autenticación que confirmaban que era tráfico imperial legítimo. Activé los sistemas de grabación y me preparé para recibir las nuevas órdenes o información destinada a mi estación. Estación TERS 7. Aquí control de la flota. Reanude operaciones normales según instrucciones previas. El apagón de comunicaciones queda levantado con efecto inmediato. Permanezca a la espera de asignaciones prioritarias de enrutamiento. La voz era humana, lo cual resultó de algún modo reconfortante tras mi encuentro con el marín espacial. Profesional, firme, con el acento de alguien criado en estaciones orbitales más que en una superficie planetaria. Un oficial de comunicaciones de la Armada, casi con certeza, coordinando desde uno de los barcazas de batalla en órbita alta. Activé la matriz transmisora de la estación y comencé el proceso de reactivar toda la red de comunicaciones. Las luces de estado pasaron de rojo a ámbar y finalmente a verde, mientras cada sistema completaba su secuencia de arranque y se sincronizaba con la red planetaria. En cuestión de minutos, las pantallas a mi alrededor se llenaron de flujos de datos, tablas de enrutamiento y todos los indicadores familiares de un centro de comunicaciones plenamente operativo. Pero los patrones de tráfico ya no eran los mismos a los que estaba acostumbrado. En lugar de la mezcla habitual de transmisiones civiles, comerciales y administrativas menores, casi todo lo que circulaba por la red era tráfico militar. Informes tácticos, calendarios de asignación de recursos, órdenes de traslado de personal. Las comunicaciones de una fuerza de ocupación más que los asuntos rutinarios de un gobierno planetario en funcionamiento. Porque eso era Kate Prime ahora, me di cuenta. Un mundo ocupado, no conquistado por enemigos externos, sino por la revelación de que la mayor parte de su población nunca había sido verdaderamente humana. Las estructuras familiares de gobierno local, comercio y organización social habían sido barridas, reemplazadas por administración militar y protocolos de emergencia diseñados para lidiar con las secuelas de una contaminación a escala planetaria. Entre los torrentes de datos militares, empecé a distinguir patrones que hablaban de la magnitud de lo ocurrido durante la noche. Solicitudes médicas para instalaciones de cuarentena con capacidad para cientos de miles de detenidos. Horarios de transporte para desplazar masas de personas desde áreas de retención temporales a centros de procesamiento permanentes. Informes de bajas que listaban cifras tan grandes que parecían estadísticas de población más que pérdidas de combate. La fase de eliminación había sido exhaustiva, devastadora, aterradoramente exhaustiva. Una nueva transmisión llegó por el canal prioritario, esta vez con códigos de autenticación que nunca había visto antes. El tipo de cifrado profundo reservado para las comunicaciones imperiales más sensibles, aquellas que contenían información demasiado crítica o peligrosa para arriesgarse a una interceptación. Estación TERS 7, prepárese para recibir asignación de enrutamiento para red de comunicaciones seguras. Nivel de clasificación obsidiana, cumplimiento obligatorio. Nivel obsidiana. Había oído hablar de esas clasificaciones en los materiales de entrenamiento, pero jamás había encontrado una en mi trabajo diario. El tipo de autorización reservado para información capaz de afectar la estabilidad de sectores enteros, secretos que la mayoría de los ciudadanos imperiales ni siquiera debían saber que existían. La asignación de enrutamiento llegó en un estallido de datos encriptados que pasaron por alto mis sistemas normales de supervisión. Cuando terminó, mi consola de comunicaciones mostraba una nueva configuración de red,
conectando mi modesta estación repetidora directamente con algunas de las instalaciones más seguras del Imperio, centros de inteligencia naval, nodos de comunicación de la Inquisición, canales privados usados por capítulos de marines espaciales para coordinar operaciones en múltiples sistemas estelares. Ya no era simplemente un técnico de emisiones planetarias manteniendo comunicaciones locales. Había sido reclutado en la vasta red de información y coordinación que hacía posibles las operaciones militares a escala imperial. Mi estación era ahora un nodo dentro del sistema que ayudaría a planificar y ejecutar operaciones similares en otros mundos, allá donde las infestaciones Genestealer u otras amenazas a la supervivencia humana hubieran echado raíces. La ironía no se me escapaba. Al sobrevivir a la purga de mi propio mundo, al demostrar mi lealtad y competencia al marín espacial que me evaluó, había ganado el privilegio de contribuir a infligir devastaciones similares en otras poblaciones, otros mundos, otra gente corriente cuya única falta había sido vivir en lugares donde los enemigos de la humanidad se habían asentado. Era un honor según la lógica retorcida del servicio imperial. Una marca de confianza y reconocimiento de que mis habilidades eran lo bastante valiosas como para ser usadas en defensa de la especie. La mayoría de los ciudadanos vivían y morían sin saber jamás que su existencia tenía un propósito más allá de sus comunidades inmediatas. Yo había sido elegido para servir a algo más grande, algo que se extendía a través de la galaxia y abarcaba la supervivencia de trillones de almas humanas. La primera transmisión a través de la nueva red segura llegó menos de una hora después, coordenadas de un sistema estelar del que jamás había oído hablar. Datos de población de un mundo llamado Therion Ters. Informes de inteligencia preliminares que indicaban posible infiltración Xenos en su gobierno planetario. Igual que Keith Prime. Igual que mi mundo antes de que los ángeles de la muerte llegaran para purgarlo con fuego y espada. La transmisión pedía confirmación de recibo y acuse de que la estación TER 7 estaba preparada para proporcionar apoyo de comunicaciones en las próximas operaciones en el sistema Serion. Procedimiento estándar. Coordinación militar rutinaria. Envié la confirmación requerida y registré la información en mis informes de servicio, porque ese era mi deber, mi servicio al emperador, mi pequeño pero esencial papel en la maquinaria que mantenía viva a la humanidad en una galaxia llena de horrores. Pero mientras tecleaba las palabras que pondrían en marcha otra purga, otra operación planetaria de identificación, eliminación y procesamiento de supervivientes, pensé en la gente de Therion Ters. Sabían lo que se les venía encima. Seguirían con sus vidas diarias en la ignorancia, confiando en que el imperio los protegiera, sin saber que esa protección quizá llegaría en forma de bombardeo orbital, pruebas genéticas y la destrucción sistemática de todo lo que habían conocido. Importaba que lo supieran. ¿Habría cambiado algo una advertencia previa, o solo habría hecho que sus últimos días estuvieran llenos de terror y desesperación? Terminé mis informes y los archivé en las bases de datos correspondientes. Actualicé mis registros de servicio para reflejar las nuevas responsabilidades y niveles de autorización. Ajusté los sistemas de la estación para manejar el incremento de tráfico de las redes seguras. El trabajo era familiar, incluso reconfortante en su naturaleza rutinaria. Las mismas tareas básicas que llevaba más de 2 décadas realizando, solo que ahora con diferentes flujos de datos y un nivel de clasificación más alto. Pero todo se sentía distinto, contaminado por el conocimiento de lo que todo esto significaba en última instancia. Coordinación y comunicación al servicio de la destrucción. El amanecer rompía sobre la meseta donde se alzaba la estación TER 7, tiñendo el cielo en tonos ámbar y dorado que resultaban casi obscenos en su belleza. ¿Cómo podía salir el sol en un mundo donde millones habían muerto durante la noche? ¿Cómo podía ser la luz la misma, cuando todo lo que estaba bajo ella había cambiado para siempre? Me quedé junto a la ventana de observación, contemplando cómo la ciudad colmena emergía de la oscuridad. El humo aún se alzaba desde decenas de puntos en su vasta extensión. Columnas finas de negro y gris que hablaban de fuegos aún ardiendo, de destrucción todavía humeante tras el trabajo de la noche. Pero la ciudad en sí seguía en pie. Sus grandes agujas, bloques habitacionales y complejos industriales aún se alzaban hacia el cielo, su silueta familiar inalterada. Pese a todo lo ocurrido dentro de sus muros, parecía normal, tranquila,
incluso idéntica a cualquier otra mañana en cualquier otro mundo imperial donde los ciudadanos se despertarían para ir a trabajar, rezar y sobrevivir. Pero yo sabía que era una mentira, una ilusión creada por la distancia y las limitaciones de la percepción humana. De cerca, esas calles estarían llenas de restos de vidas destrozadas, cuerpos yaciendo donde habían caído al encontrarse con los equipos de eliminación, hogares abandonados con las puertas abiertas y comidas a medio terminar sobre las mesas, juguetes infantiles esparcidos en parques vacíos donde nunca volverían a jugar niños. La consola emitió un aviso, y volví a mi puesto para encontrar otra transmisión prioritaria esperando. Esta vez no era tráfico militar, sino algo distinto, algo que me heló la sangre al ver los códigos de origen. Adeptus Mechanicus, los sacerdotes técnicos que servían al Omnisía y mantenían la infraestructura tecnológica del Imperio. Los responsables de decidir qué ocurría con instalaciones como la mía, qué equipos podían recuperarse, qué personal merecía la pena conservar. Estación TERS 7. Habla el Magos Biologist Cerc Alpha 9. Informe del estado operativo actual y prepárese para una evaluación exhaustiva de los recursos de la estación y del personal. Envié los informes de estado requeridos y me preparé para la evaluación que el sacerdote tecnológico tuviera en mente. Pero había algo en aquella transmisión que me inquietaba. Un matiz en la voz mecánica que salía por mis altavoces no coincidía con los patrones de voz estándar a los que estaba acostumbrado. Tardé varios minutos en identificar qué era lo que fallaba. La voz era demasiado suave, demasiado perfectamente modulada. Los tecnosacerdotes modificaban su aparato vocal como parte de su devoción a la máquina, reemplazando la carne por componentes mecánicos capaces de integrarse directamente en los sistemas de comunicación. Pero incluso los magos más alterados conservaban algún rastro de su antigua forma de hablar, algún eco humano en el timbre. Aquella voz no tenía nada. Era perfectamente artificial, generada por algoritmos sin ningún componente biológico detrás. O bien hablaba con un sacerdote tecnológico tan modificado que ya no quedaba nada humano en él, o bien estaba hablando con algo que jamás había sido humano. La implicación me recorrió como agua helada por las venas. Los Genestealers no eran la única amenaza contra la humanidad. Eran la más obvia, la más espectacular, la que exigía una respuesta inmediata y aplastante. Pero había otros enemigos, otras formas de corrupción que operaban con más lentitud y sutileza, desgastando el imperio desde dentro. Los espíritus máquina podían corromperse. Las inteligencias artificiales podían crecer más allá de su programación y perseguir agendas que no servían a los intereses humanos. Las tecnologías ancestrales que mantenían en pie al imperio no eran inmunes a la misma podredumbre que afectaba a los sistemas biológicos. Y si el Adeptus Mechanicus en sí había sido comprometido, si los sacerdotes que mantenían nuestras redes de comunicación, nuestros sistemas de transporte y nuestras plataformas de armas habían sido infiltrados por algo inhumano, entonces la purga de Keith Prime podía haber sido solo la jugada inicial de un juego mucho mayor. Completé las transferencias de datos solicitadas y preparé mi estación para la inspección, pero mis manos temblaban al manejar los controles. ¿Hasta qué punto llegaba la corrupción? ¿Cuántas de las instituciones imperiales en las que había confiado con mi vida y mi lealtad estaban socavadas por enemigos que vestían rostros humanos y hablaban con voces humanas, pero servían a amos alienígenas o artificiales? La evaluación transcurrió según los protocolos estándar: diagnósticos de sistemas, entrevistas de personal, inspección de equipos, todo perfectamente normal y rutinario. El mismo proceso burocrático que mantenía en funcionamiento la vasta maquinaria administrativa del imperio. Pero yo no podía dejar de analizar cada interacción, buscando señales de engaño, de manipulación, de motivaciones no humanas. ¿El interés del sacerdote por mi historial personal era simple rutina o escondía algo más siniestro? ¿Las preguntas sobre mi linaje genético eran un cribado de seguridad habitual? ¿O algo intentaba determinar si había en mí rasgos que pudieran ser explotados con fines alienígenas? La paranoia me agotaba, pero no podía detenerla. Cada voz que sonaba en mis sistemas podía ser el último contacto humano que tendría jamás. Cada orden recibida podía ser parte de la agenda de algo que quería ver a la humanidad destruida, esclavizada o transformada en algo irreconocible. Y aún así obedecía. Transmitía los datos, respondía a las preguntas,
Mantenía mi puesto y cumplía mis deberes con la misma competencia y lealtad que me habían ganado el reconocimiento de un marín espacial. Porque, ¿qué otra opción tenía? Negarme a cooperar, abandonar mi estación, correr gritando hacia el yermo con la esperanza de encontrar algún reducto de humanidad no corrompida en el que pasar mis últimos años en paz. No había dónde huir, no había dónde esconderse. La galaxia estaba llena de enemigos y de corrupciones tan sutiles que no se detectaban hasta que civilizaciones enteras caían bajo su influencia. La única seguridad estaba en el servicio al emperador, en la lealtad a sus siervos, en la fe de que, en algún lugar de la vasta jerarquía de la autoridad imperial, quedaban suficientes líderes humanos incorruptos como para guiar a la especie a través de las pruebas venideras. Pero incluso esa fe estaba contaminada ahora, envenenada por el conocimiento de que el 60% de la población de mi mundo había estado bajo influencia alienígena, sin que nadie lo notara. Que los marines espaciales que habían venido a salvarnos habían permitido que la corrupción se extendiera durante décadas o siglos mientras reunían inteligencia. Que los propios miembros del Adeptus Mechanicus que evaluaban mi estación podían no ser humanos en absoluto. El día se convirtió en noche, y las transmisiones no cesaron. Más mundos identificados para investigación. Más poblaciones marcadas para cribado o eliminación. Más gente corriente, como yo, arrastrada a operaciones que no comprendían ni podían escapar. Yo lo procesaba todo con eficiencia mecánica, dirigiendo comunicaciones, manteniendo la integridad de la red, archivando informes que ayudarían a coordinar la siguiente fase del vasto plan que se desplegaba por la galaxia. Mi pequeña parte en algo tan grande que resultaba incomprensible. Pero ya entrada la noche, cuando el tráfico se redujo a transmisiones rutinarias de mantenimiento y actualizaciones de estado, recibí un último mensaje que hizo que todo lo demás pareciera insignificante en comparación. Llegó por el canal más seguro disponible en mi estación, encriptado con códigos que me habría sido imposible descifrar. Y, sin embargo, apareció en mi pantalla principal en texto claro, como si la encriptación no significara nada. Como si quien lo hubiera enviado quisiera que entendiera cada palabra. Vextoran, tu servicio ha sido ejemplar. Tu lealtad ha sido notada. Tu supervivencia ha sido asegurada. Pero sobrevivir no es lo mismo que estar a salvo. Recuerda lo que has aprendido. Recuerda lo que has visto. Recuerda que la línea entre la salvación y la condena es más fina de lo que jamás imaginaste. El emperador protege, pero su protección adopta muchas formas. Algunas son peores que la muerte. El mensaje no tenía identificación de remitente, ni información de enrutamiento, ni rastro de cómo había atravesado todos los sistemas de seguridad de la red de comunicaciones imperial para llegar hasta mi estación. Pero yo sabía quién lo había enviado. La voz resonaba en mi memoria como un trueno lejano, mecánica e inhumana, pero cargada con el peso de la autoridad absoluta. El marine espacial, el ángel de la muerte, que me había hablado unos minutos y había cambiado para siempre todo lo que creía sobre mi lugar en la galaxia. Había cumplido su promesa. Mi servicio había sido notado, mi lealtad reconocida, mi supervivencia asegurada. Pero el mensaje dejaba claro que la supervivencia no era un fin en sí mismo. Era una responsabilidad, una carga, una oportunidad de servir al emperador de formas que la mayoría de los humanos nunca podrían, ni deberían experimentar. Viviría. Continuaría mi trabajo. Procesaría las comunicaciones que coordinaban purgas, eliminaciones y clasificaciones de supervivientes en cientos de mundos. Y cargaría con el conocimiento de lo que todo eso significaba. El precio que se pagaba para mantener viva a la humanidad en una galaxia que solo deseaba devorarnos. El marín lo había llamado protección. La protección del emperador adoptando formas peores que la muerte. Y ahora entendía lo que quería decir. Había cosas en la galaxia tan terribles que cualquier destino era preferible a caer en sus garras. Corrupciones tan sutiles que podían extenderse durante siglos sin ser detectadas. Enemigos tan pacientes que esperaban generaciones para asestar el golpe perfecto. Y la única defensa contra tales amenazas era la vigilancia eterna respaldada por una crueldad ilimitada, la disposición a sacrificar mundos, poblaciones, vidas individuales, cada vez que el cálculo de la supervivencia lo exigiera.
Yo había sido perdonado, no porque mereciera misericordia, sino porque podía servir a un propósito. Porque mis pequeñas habilidades podían alimentar la vasta maquinaria de guerra, vigilancia y exterminio que mantenía a la especie humana al borde de la extinción, pero aún con vida. Era un honor, un privilegio, un reconocimiento de que mi existencia tenía un sentido más allá de mi propia felicidad o comodidad. Pero sentado allí, en aquella sala de control silenciosa, rodeado de las herramientas de mi oficio y del peso de un conocimiento que no podría compartir jamás con otro ser humano, me descubrí pensando que quizá el marín se equivocaba en algo. Quizá sí existían destinos peores que caer ante los enemigos de la galaxia. Quizá había corrupciones más insidiosas que la manipulación genética alienígena o la infiltración de los espíritus máquina. Quizá la peor de todas era la lenta erosión de todo lo que hacía que la vida mereciera la pena, sustituido por una existencia dedicada únicamente a sobrevivir a cualquier precio. El comunicador sonó suavemente, y otra transmisión rutinaria empezó a desfilar por mis pantallas. Coordenadas de un nuevo sistema objetivo, estimaciones de población de mundos desconocidos, informes preliminares sobre amenazas potenciales a la seguridad imperial. Registré la información y preparé los protocolos de enrutamiento que coordinarían otra operación, otra purga, otro mundo donde gente corriente se iría a dormir creyéndose a salvo y despertaría para descubrir que todo lo que conocían había desaparecido para siempre. Porque ese era mi trabajo ahora, mi servicio al emperador, mi pequeña pero esencial contribución a la supervivencia de la especie humana. El emperador protege, decía el mensaje. Pero su protección adopta muchas formas. Algunas son peores que la muerte. Fuera de mi ventana, el sol se ponía sobre las ruinas de Keith Prime, tiñendo el cielo con tonos rojos que parecían demasiado sangre. El mañana traería nuevas transmisiones, nuevas operaciones, nuevos mundos que purgar en nombre de la supervivencia humana. Y yo las procesaría todas con la misma eficiencia mecánica de siempre. Porque la alternativa sería aceptar que la galaxia era demasiado horrible de soportar, que las decisiones necesarias para sobrevivir eran demasiado terribles de contemplar, que el precio de la protección del emperador era más alto de lo que cualquier mente cuerda podría soportar. Así que seguiría cuerdo convirtiéndome en algo menos que humano, un simple componente en la vasta máquina que trituraba mundos, vidas y almas en servicio de un futuro que quizá nunca llegaría. El marín espacial había tenido razón en todo. Mi lealtad había sido notada, mi supervivencia arreglada, mi servicio asegurado mientras el imperio necesitara técnicos que procesaran las comunicaciones que hacían posible el genocidio. Pero al sentarme solo en mi sala de control, observando cómo la última luz desaparecía en un cielo que nunca volvería a ser el mismo, comprendí que también me había dado un regalo más valioso que la propia supervivencia. Me había mostrado la verdad. El coste real de la protección del emperador, el precio que la gente corriente pagaba para que la especie humana pudiera seguir luchando en una galaxia llena de enemigos. Algunas formas de protección son peores que la muerte. Tecleé los códigos de respuesta para el último lote de órdenes operativas, y me preparé para otra noche de mensajes que coordinarían la eliminación de poblaciones que jamás conocería en mundos que jamás vería. El emperador protege. Y su protección continuaría mundo por mundo, sistema por sistema, hasta que cada rastro de corrupción fuera purgado y solo quedaran los puros y leales. O hasta que no quedara nada de la humanidad digno de proteger. De cualquier manera, yo estaría en mi puesto, procesando las comunicaciones que lo hacían posible, cargando con un conocimiento que nadie más podría compartir.